Hola hermanos, buenas tardes. Una vez más, es un gusto, es un gusto hablar con ustedes, al menos por este medio, y estar en contacto con ustedes. Han sido ya muchas semanas en que hemos estado sin podernos reunir, pero como decíamos alguna vez, somos respetuosos de lo que está sucediendo, somos respetuosos de lo que el gobierno diga y creemos que es que es lo mejor. Por supuesto, les extrañamos, por supuesto, pensamos en ustedes, por supuesto, oramos por ustedes, deseamos que el Señor esté con ustedes y, y- y todo vaya saliendo de acuerdo a su voluntad en sus hogares, en sus familias y con ustedes. Eh, Como decía, les extrañamos y pensamos y oramos por ustedes. Bien, en esta hora quiero pensar en una pequeña meditación como lo venimos haciendo para tener presente lo que el Señor hace en las vidas de cada uno de nosotros, para tener presente cómo, cómo trabaja el Señor. En en esta hora quiero pensar, hermanos, y quiero ponerle un título al mensaje, como Obed también lo ha venido haciendo. Y quiero pensar, hermanos, a propósito, por supuesto, de la situación que estamos viviendo, en las pequeñas herramientas de Dios. Eso es como le voy a llamar al mensaje de esta hora, las pequeñas herramientas que Dios usa para llamar la atención del hombre, para enseñarle, para que la humanidad se detenga y piense en él. Como decía, a propósito de lo que estamos viviendo hoy en día, eso pasó, hermanos. El hombre estaba tan eh, ensimismado en su día a día, en su vivir, en sus ocupaciones, en su propia mente, que Dios tuvo que usar algo tan pequeño, que Dios tuvo que usar algo que ni siquiera podemos ver para llamar la atención del hombre, para decirle, detente y piensa en mí, para decirle, voltea, voltea a verme. Y estoy convencido, estamos convencidos que esto era el propósito de Dios al usar este virus. Como decía, es algo que ni siquiera podemos ver y Dios lo usó. De la misma manera en la Biblia, y es lo que vamos a estudiar en esta hora, usó cosas tan pequeñas que tal vez si uno las ve por sí mismas, pues uno no les da la importancia, pero que son herramientas en las manos de Dios, que fueron herramientas en las manos de Dios en la vida de estas personas y que nos dejaron grandes enseñanzas. Al usar la palabra herramientas, pues al estar en estos días en la casa, como muchos de ustedes, por supuesto, eh, hay situaciones que uno ha podido trabajar en ellas ahora que no, que hay más tiempo. Y hay herramientas precisamente que son pequeñas y que tienen una gran utilidad. Hay desarmadores tan pequeñitos o una tuerca, un tornillo tan pequeñito, pero que tienen una gran importancia en un trabajo en la casa, en un automóvil, en diferentes situaciones. Algo así es lo que estudiando la palabra, la meditación de esta hora, cuando lo vi me llamó la atención y es lo que el Señor nos quiere enseñar en en esta hora. Una situación así fue la que vio Elías, por ejemplo. Elías llegó un momento allá en Primero Reyes
19, en que estaba emocionalmente muy mal, estaba pensando en quitarse la vida. Él le dice a Dios que está solo, que se siente solo, está muy abatido espiritualmente, y Dios usa no un terremoto, no un fuego, sino un silbo suave, dice la versión Reina Valera, un viento cálido, dice la Nueva Traducción Viviente, para hablar con él. No usó algo espectacular, no usó algo grande como un fuego, como un terremoto que partía las rocas. Usó algo sencillo, algo suave. Y así es como Dios trabaja, en pequeñas cosas para llamar nuestra atención, en detalles que podríamos pasar por alto, pero que Dios los usa. El primer personaje que quiero que veamos está en 1 Samuel 17, y es la historia que más es conocida fuera del ámbito cristiano en el mundo secular: David y Goliat. 1 Samuel capítulo 17, la situación, muchos o todos la conocemos. Están los filisteos con su ejército, están los israelitas con su ejército, y a partir del versículo 4 voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Se narra: luego Goliat, un campeón filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos para enfrentarse a las fuerzas de Israel. Medía casi 3 metros de altura, llevaba un casco de bronce, y su cota de malla hecha de bronce pesaba 57 kilos. También tenía puestos protectores de bronce en las piernas, y llevaba una jabalina de bronce sobre el hombro. El asta de su lanza era tan pesada y gruesa como un rodillo de telar, con una punta de hierro que pesaba casi 7 kilos, y su escudero iba delante de él. Entonces Goliat se detuvo y gritó mofándose de los israelitas: ¿por qué salen todos ustedes a pelear? Yo soy el campeón filisteo, pero ustedes no son más que siervos de Saúl. Elijan a un hombre para que venga aquí a pelear conmigo. Si me mata, entonces seremos sus esclavos. Pero si yo lo mato a él, ustedes serán nuestros esclavos. Hoy desafío a los ejércitos de Israel: envíenme a un hombre que me enfrente. Filisteos, israelitas y un gigante de casi 3 metros de altura desafiando a los israelitas. Un gran problema para el ejército de Israel. El siguiente versículo, el versículo 11, dice: cuando Saúl y los israelitas lo escucharon, quedaron aterrados y profundamente perturbados. Israel está en graves problemas porque esta persona está desafiándoles, y no hay nadie que se sienta capaz de enfrentar a este gigante. No hay nadie en ese momento que le pueda enfrentar. Están muertos de miedo los israelitas, están pensando en sus fuerzas, están pensando en sus habilidades, y no hay nadie que pueda enfrentar a este gigante. De pronto aparece, como todos sabemos, David. Su padre le manda a que vean cómo están sus hermanos allá en el ejército, en el frente de batalla, y aparece David. Y entonces se da cuenta de la situación, se da cuenta de lo que está pasando, y pregunta qué es lo que sucede. David, versículo 26, David les preguntó a los soldados que estaban cerca de él: ¿qué recibirá el hombre que mate al filisteo y ponga fin a su desafío contra Israel? Y a fin de cuentas, ¿quién es este filisteo pagano al que se le permite desafiar a los ejércitos del Dios viviente? David lo ponen al tanto de la situación. David se da cuenta de lo que está sucediendo, y entonces le dice a Saúl, versículo 32, no se preocupe por este filisteo, le dijo David a Saúl, yo iré a pelear contra él. No seas ridículo, dice Saúl en esta versión.
No hay forma de que tú puedas pelear contra ese filisteo y ganarle. Eres tan solo un muchacho y él ha sido un hombre de guerra desde su juventud. Pero David insistió, he estado cuidando las ovejas y las cabras de mi padre. Cuando un león o un oso viene para robar un cordero del rebaño, yo lo persigo con un palo y rescato el cordero de su boca. Si el animal me ataca, lo tomo de la quijada y lo golpeo hasta matarlo. Lo he hecho con leones y con osos y lo haré también con este filisteo pagano porque ha desafiado a los ejércitos del Dios viviente. El mismo Señor que me rescató de las garras del león y del oso, me rescatará de este filisteo. David se da cuenta después de 40 días que este filisteo ha estado retando al ejército de Israel y le dice a Saúl que lo va a enfrentar. Saúl no le cree, sus hermanos, sus mismos hermanos de David, como pueden ver en los versículos, menosprecian a David. Le dicen, ¿qué haces aquí? Has venido a burlarte. Menosprecian lo que él está haciendo. Pero David está confiado. El punto en el que quiero pensar en esta tarde, hermanos, es el versículo 39. David se puso la armadura de Saúl, se ciñó la espada y probó dar unos pasos, porque nunca antes se había vestido con algo semejante. No puedo andar con esto, le dijo a Saúl, no estoy acostumbrado a usarlo. Así que David se lo quitó. Saúl, en sus fuerzas, en lo que él conocía, le da una herramienta grande, una herramienta fuerte, una herramienta poderosa desde el punto de vista del hombre. Versículo 40. ¿Saben qué hizo David? Tomó 5 piedras lisas de un arroyo y las metió en su bolsa de pastor. Luego, armado únicamente con su vara de pastor y su honda, comenzó a cruzar el valle para luchar contra el filisteo. Y lo que quiero destacar en esta hora, hermanos, es, no usó algo grande. Dios, a través de David, usó solamente 5 piedras. Y cuando va y lo enfrenta en el versículo 48, cuando Goliat se acercó para atacarlo, David fue corriendo para enfrentarse con él. Metió la mano en su bolsa de pastor, sacó una piedra, la lanzó con su honda y golpeó al filisteo en la frente. La piedra se le incrustó allí. Goliat se tambaleó y cayó de cara al suelo. Una piedra, hermanos, una piedra. Algo que podemos encontrar en cualquier lado, algo que puede ser tan insignificante, tan pequeño, tan menospreciado. Eso fue lo que Dios usó. Una piedra, una herramienta muy pequeña. Y con eso, hermanos, Dios derribó gigantes. Es lo que está pasando hoy en día. El hombre se sentía gigante, el hombre se sentía todopoderoso, el hombre se sentía muy fuerte, pensaba que podía hacer muchas cosas. Dios usó algo tan pequeño para detenerlo y para decirle, piensa en mí, voltea a verme. En este caso, hermanos, una pequeña herramienta que Dios usó, una piedra, la usó para derribar gigantes. Segundo ejemplo, vamos a Juan, capítulo 6. Jesús está predicando y las multitudes están con él. Le están siguiendo, están aprendiendo de sus enseñanzas y sucede. Juan capítulo 6, versículo 3. Entonces Jesús subió a una colina y se sentó allí rodeado de sus discípulos. Ya era casi el tiempo de la celebración de la Pascua judía. Enseguida Jesús vio que una gran multitud venía a su encuentro. Dirigiéndose a Felipe le preguntó, ¿dónde podemos comprar pan para alimentar a toda esta gente?
lo estaba poniendo a prueba porque Jesús ya sabía lo que iba a hacer. Felipe contestó, aunque trabajáramos meses enteros, no tendríamos el dinero suficiente para alimentar a toda esta gente. Entonces habló Andrés, el hermano de Simón Pedro. Aquí hay un muchachito que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados, pero ¿de qué sirven ante esta enorme multitud? Algo que quiero destacar en esta meditación, hermanos, es que David fue menospreciado para enfrentar a Goliat. En este momento, los discípulos saben que cuentan con 5 panes y 2 peces, pero Andrés dice, ¿pero qué es esto? Delante de tanta gente, ¿para qué sirve ese pequeño desayuno? Esa pequeña comida es otra herramienta que Dios usa. ¿Saben qué hizo? Todos lo sabemos. ¿Saben qué hizo Jesús con esa pequeña herramienta? Alimentar a 5,000 personas. Y todavía sobraron 12 cestas llenas. 5,000 hombres, sin contar los niños y las mujeres. 5 panes y 2 peces. ¿Qué es esto? Ante toda esta multitud, ¿de qué sirve? Ante toda esta gente. Eran 5 panes, eran 2 peces, era algo tan pequeño. Dios lo usa, el Señor lo usa. Y si bien con la primera herramienta, que fue una piedra, Dios derribó gigantes, con esta segunda herramienta, Dios demuestra su poder. Humanamente hablando era imposible. Humanamente hablando no tenía sentido siquiera presentar 5 panes y 2 peces. El Señor lo usó y demostró su poder. Humanamente hablando, el hombre hoy día pensaba que estaba preparado para todo. Pensaba que estaba preparado para enfrentar cualquier situación. Dios le dice, yo soy el que tengo el poder. Dios demuestra su poder a través de este pequeño virus que estamos enfrentando hoy día. El hombre con 5 panes y 2 peces no hubiera podido hacer nada. Dios lo hizo. En este momento, el hombre pensaba que estaba preparado. Dios le está demostrando su poder a través de esta pequeña herramienta. Y tercer pasaje que quiero que veamos en esta tarde, Lucas capítulo 21, versículos del 1 al 3. Mientras Jesús estaba en el templo, observó a los ricos que depositaban sus ofrendas en la caja de las ofrendas. Luego pasó una viuda pobre y echó 2 monedas pequeñas. Les digo la verdad, dijo Jesús, esta viuda pobre ha dado más que todos los demás, pues ellos dieron una mínima parte de lo que les sobraba, pero ella, con lo pobre que es, dio todo lo que tenía. Una herramienta más. Usó una piedra, usó 5 panes y 2 peces. En esta ocasión, lo que Dios hace, lo que Jesús hace, es usar 2 monedas que a la vista de los demás, también pudieron haber sido menospreciadas, que a la vista de los ricos que pasaban, de los fariseos que estaban allí, de todas las personas que habían acabado de recibir las enseñanzas de Jesús, pudieron haber sido muy poco, pudieron haber sido algo insignificante. 2 monedas pequeñas, dice esta versión. Versión Reina Valera dice que son 2 blancas, la moneda más pequeña que había en ese entonces. De manera que esa herramienta es la que Jesús usa para distinguir la verdad. Con una piedra derribó gigantes.
con 5 panes y 2 peces demostró su poder. Con 2 monedas distinguió la verdad. A los ojos de los demás, hermanos, las muchas monedas, lo más impresionante era era lo correcto. Era lo que la gente veía, era lo que estaba en la verdad, aparentemente. Sin embargo, el Señor usa 2 monedas para distinguir la verdad. Les dijo, todo lo demás, todo lo que los demás echaron no fue de corazón. Estas monedas, 2 monedas, las más pequeñas, sí fueron reales. Una herramienta más, una herramienta pequeña, más que el Señor usa para darnos una enseñanza. Con una derribó gigantes, con otra demostró su poder, y con una más distinguió la verdad. Hermanos, con la situación que estamos viviendo el día de hoy, con esta pandemia, con este virus, también va a servir para distinguir la verdad. También va a servir para saber quién está en la verdad, esperando en Él, confiando en Él, orando en Él. Esta herramienta, hermanos, también Dios la está usando para distinguir la verdad, así como usó las 2 monedas. Hermanos, quiero terminar esta meditación con 2 aplicaciones. Una es, Dios puede usar cualquier situación para llamar la atención del hombre, desde la más pequeña, como ya hemos visto, hasta la más grande. En esta ocasión está usando esto para que nos detengamos y pensemos. En esta ocasión está derribando gigantes, está demostrando su poder, está distinguiendo la verdad a través de esto que estamos viviendo. Pero la otra aplicación, hermano, es si tú alguna vez te has sentido pequeño, te has sentido menospreciado, te has sentido poco para servir al Señor, ya vimos que el Señor usa hasta lo más pequeño. No es que lo seas, porque si eres salvo, si eres hijo de Dios, ya eres algo que el Señor ha hecho valioso. Pero puede suceder que tú hayas pensado que eres poca cosa para servir al Señor. Yo te invito a que después que pase esta situación, a que cuando regresemos a la iglesia y podamos estar juntos una vez más, recuerdes esta enseñanza y digas, Dios puede usar cualquier herramienta. Dios puede usarme a mí para servirle en en cualquier situación. Quisiera invitarte a pensar en esto, hermano. Dios puede usar cualquier herramienta. Si tú sientes que eres pequeño, si tú sientes que eres menospreciado, incluso como estos 3 ejemplos que ya vimos en esta enseñanza, yo te animo a que lo pienses y a que cuando estemos juntos una vez más, sirvas al Señor. Él puede usar cualquier, cualquier herramienta, como estas pequeñas herramientas de Dios. Dios les bendiga, hermanos.